Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias. Está ya aquí en estudios Gabriel Hidalgo, analista político, y lo hemos convocado para dialogar sobre la coyuntura política y las proyecciones electorales hacia el 2021. Hemos entrado prácticamente en una campaña preelectoral. Hay algunos adelantados que ya aseguran sus candidaturas, aunque todavía están midiendo, ¿no? Después de las elecciones locales del 24 de marzo del 2019, Ecuador enfrenta un ambiente político ciertamente fracturado, atomizado. Si bien se identifican varios elementos de análisis para entender cómo estas recientes elecciones reflejan la transición de Ecuador hacia la consolidación de su democracia o hacia el debilitamiento de su democracia, hay dos elementos que pueden aparecer como interesantes, ¿no? Primero, los cuestionamientos respecto al desempeño del Consejo Nacional Electoral, que dejó mucho que desear. Y el segundo, un fuerte nivel de apoyo por parte de simpatizantes que se reflejan en los resultados obtenidos hacia la figura del expresidente Rafael Correa, a quien como actor político lo querían sepultar, pero al parecer todo lo que se hace resulta una suerte de boomerang. Acá tengo una encuesta realizada por Foros Ecuador, consultado a 3.557 personas. ¿Saben cuántos apoyan al presidente Correa o al expresidente Correa? 2.921. El que le sigue es Jaime Nebot con 447. Yo no sé si esto sea técnico, no sea técnico, sea real, no sea real, pero ubicándonos en ese contexto, en esta contextualización que acabo de hacer, le pido su comentario y muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Washington, y buenas tardes a los amigos de Radio Pichincha Universal. Estoy encantado de estar aquí, de compartir con ustedes, de hablar este momento durante la tarde y con los amigos también del control, los amigos de la radio, pues estoy feliz de estar aquí. Bueno, lo que tienen que considerar los actores de la política, digamos como si esto se tratara de un tablero de ajedrez, es que las fichas que juegan en el tablero de ajedrez, algunas tienen ciertas facultades, ciertas atribuciones, cierta capacidad de poderse mover dentro del tablero y otras no tanto, ¿no? Como si se tratara de un rey comparando con una reina, con un caballo, con un alfil, con una torre, con los peones, ¿no es cierto? Entonces, no se puede desconocer la enorme presencia que todavía tiene el expresidente Correa dentro del escenario de la política. Digo enorme porque aunque todavía no se celebran elecciones, sigue siendo un personaje deliberante dentro de la política. Sin duda. Aunque todavía no se ha resuelto su situación judicial o su situación electoral, ya es un personaje que concita atención, que concita interés. Entonces es uno de los elementos de la política, nos guste o no nos guste. Es lo primero que se tiene que empezar a evaluar. Segundo, es un actor que está interviniendo pasivamente en la política, es decir, no está aquí en el país, no forma parte de ninguna de las instituciones con poder, ni toma decisiones dentro del esquema de las instituciones, ¿no es cierto? Entonces hay otros actores que están dentro de ese esquema, participando dentro de las principales decisiones que se adoptan dentro de las instituciones representativas y tienen mayores o menores posibilidades de poder participar con mayor o menor éxito en las próximas elecciones. Con lo cual quiero decir que las variables de la política para poder definir quiénes pueden ser candidatos con mayor o menor éxito no son necesariamente aquellas asociadas con la popularidad o con su presencia en la opinión pública, sino que esa es una de tantas que se tienen que evaluar antes de mirar el escenario de la política, especialmente tan prematuramente frente a las próximas elecciones. Ahora, hay actores que ya están en carrera electoral, y eso no cabe duda. Jaime Nebot, Guillermo Lasso, y apareció un actor nuevo que no sé si está en carrera, pero al menos anuncia su posibilidad de presentarse en las elecciones, que es Isidro Romero, en el sector de la derecha. En el sector, podría considerarse de centro izquierda, apareció Gustavo Larrea, que también señala que irán con candidato propio, a lo mejor el mismo es el candidato. Tal vez. ¿Cómo se podría analizar esta temprano aparecimiento de dos candidatos que básicamente pugnan ya por conseguir electorado desde ya? Es muy pronto, yo pienso que es muy pronto para poder saber una cosa como esta. Están ahí. Claro, digo, no es, en el escenario. Es una estupenda pregunta para conversarla con nuestros amigos que nos escuchan, es una estupenda pregunta, pero la respuesta es que lo que podamos decir en este momento es todavía muy prematuro, porque en este momento no se consolidan, no se estabilizan las candidaturas. Yo entiendo que lo que hacen los partidos políticos, las organizaciones partidarias, es lanzar globos de ensayo y mirar cómo las candidaturas se comportan frente a las encuestas.
Y hay encuestas que favorecen a unos, que favorecen a otros. Las encuestas son herramientas de medición. Hay mucha gente que es escéptica de las encuestas. Yo no tanto, son solamente herramientas de medición que ayudan a tomar decisiones. Algunas sin que esto fuera a propósito, a veces cometen errores como el sesgo de selección, ¿no? Se escoge equivocadamente a la muestra y a partir de entonces se establecen conclusiones equivocadas. Ya ha sucedido muchísimas veces, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Las encuestas de las últimas presidenciales en los Estados Unidos daban la victoria a Hillary Clinton, ganó Trump. Las encuestas en Inglaterra sobre el tratado del Brexit, sobre la salida, fallaron. Las encuestas sobre los tratados de paz en Colombia fallaron. ¿Ya? Entonces no se trata de que siempre las encuestas mienten. Es difícil que una empresa dedicada a los estudios de opinión pública quiera equivocarse a propósito para vender resultados. Eso tiene muy poco sentido, pero sí puede suceder que la muestra sea la equivocada y que por tanto los resultados que se obtengan a partir de esas muestras, de la elaboración estadística de esas muestras, sean los equivocados. Con lo cual yo quiero decir que las encuestas solamente ayudan a determinar cuál es la opinión de cierto sector del electorado que es expresado, que es reflejado a través de esa muestra. Ya. Y las encuestas ayudan solamente a tomar decisiones frente a esos electorados. No se puede decir toda la gente. No se puede decir toda la gente. Bueno, ¿qué quieren decir algunas encuestas y qué quieren decir otras? Bueno, por ejemplo, hay algunas encuestas que dicen que el presidente Moreno no está bien con los números, no solamente en el manejo económico, sino además frente a casi todas las encuestadoras. Ya, por ejemplo, claro. ¿Por qué se puede deber? 20%. Exactamente. ¿Por qué se puede deber? Bueno, hay factores diversos. Tal vez malas decisiones políticas, malas decisiones públicas, tal. Ya. Pero, ¿qué podría decir en términos electorales? Que le puede resultar muy difícil impulsar un candidato que sea del oficialismo. ¿No es cierto? Puede resultarle muy difícil. ¿Qué podría decir también eso? Que si hay un candidato del oficialismo o apoyado por la administración central, se va a necesitar que ese candidato tome distancia o candidata tome distancia del aparato público, del aparato partidario y funde una nueva organización política y tal. Podría estarse cosiendo esto en Carondelet, que una figura nueva, descollante, que quiera ser el outsider, intente fundar una nueva organización política y sirviéndose de los privilegios que concede el poder, fundarla e intentar participar con estas ventajas competitivas en comparación con los otros candidatos. Bueno, las figuras descollantes siempre son para los nuevos liderazgos, siempre son perjudiciales. Por eso es que no sería una novedad que, por ejemplo, Cynthia Viteri intente tomar distancia de Nebot. No estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero, por ejemplo, intente tomar distancia de Nebot para impulsar una nueva candidatura. Esto en el plano conjetural quiero decir, porque este momento es demasiado pronto para decir. Hay algunos candidatos que también podrían estarse planteando el escenario de las próximas elecciones, por ejemplo, para intentar negociar una posición de intercambio con otras candidaturas. Es decir, una eventual segunda vuelta también. Exactamente. Ajá. No solamente frente a una segunda vuelta, que es fundamental, sino en este momento preelectoral, digamos, pre-primera vuelta. Claro. Pre-primera vuelta. Por ejemplo, podría estar negociando alguien que en este momento aparece como candidato o candidata a la presidencia, podría negociar con otro candidato, por ejemplo, para negociar el binomio, digamos. Por ejemplo, ahora se está presentando para, digamos, candidato o candidata a presidente, presidenta, y dice, bueno, vamos a llegar a un consenso con estas organizaciones, y yo renuncio a mi aspiración para la primera magistratura, bueno, vamos por la segunda. Y así, de esta forma, las organizaciones se coaligan frente a las elecciones, y luego, después de la primera vuelta, también frente a la segunda vuelta. Ahora, ¿qué tan fácil o difícil va a ser desmarcarse del oficialismo a los partidos que han estado sin duda alguna colaborando durante estos 2 años casi y medio de gestión del presidente Moreno? Caso Partido Social Cristiano, caso Creo. ¿Y qué tan flaco favor se hacen entre ellos al atomizar al sector? Sí. Porque van 3 candidatos al menos hasta ahora, del sector derecho. Bueno, algunos analistas sostienen, y yo coincido con ellos y con ellas, que eso es lo que permitió el ascenso del actual alcalde Barrera, alcalde Yunda. Claro. Me estoy acordando de Augusto. Ajá, así es. Ya, permitió el ascenso precisamente porque se atomizó el sector de la derecha, permitiendo el ascenso de esta candidatura que está más situada en la centroizquierda, ¿no es cierto? Bueno, podría suceder un efecto similar, pero son complejidades de la política que ayudan a interpretar el comportamiento del electorado, pero que no lo condicionan. Porque no es cierto que ni los actores públicos, ni los líderes de opinión, ni los medios de comunicación, por influyentes que fueran, deciden por los electores. Los electores votan como quieren, ¿no? Y no hay forma de poder decir que
los periodistas, por influyentes que fueran, deciden por ellos. No, ellos deciden como ellos quieren. Por eso es que a veces las encuestas se equivocan de un día para otro. Y se equivocan. Y se equivocan estrepitosamente. Estrepitosamente, claro. Así es. Porque pueden de un día para otro cambiar de opinión, porque las encuestas se levantan hoy, pero se procesan en una semana, en 2 semanas, ¿no es cierto? Y en 2 semanas es esa información ya desactualizada. Con lo cual, digo desactualizada porque a la siguiente semana o en 2 semanas el encuestado puede cambiar de opinión, ¿no? No, de un día a otro. De un día para otro. De la mañana a la tarde. De la mañana a la tarde. Uno Así se despierta y dice, bueno, wow, hay un electorado sólido, convencido, que es el que se le llama voto duro, y que sí es cierto que hay algunas organizaciones políticas mejor organizadas, mejor estructuradas, mejor financiadas, que pueden retomar el contacto con esa parte del electorado y que podrían capitalizarlo, pues esas son las organizaciones que podrían tener mejor suerte en las próximas elecciones. Yo pienso que las organizaciones políticas y los candidatos con más nivel de improvisación frente a las próximas elecciones son los que van a tener menor suerte. No quiero decir que esto limite el derecho a participar, por ejemplo, de Isidro Romero, pero no es suficiente con haber sido dirigente del Barcelona, con estar apoyado por alguna organización de izquierda o derecha, o de estar apoyado por frentes de empresarios o de agrícolas o tal, o tener una reputación profesional tal vez bien ganada, no es suficiente. Es necesario hacer una carrera política que acerque, digamos, que conecte al aspirante con su electorado. ¿Cuál es el electorado de, por ejemplo, de él o de digamos, el actual vicepresidente Otto Sonnenholzner, claro, o cualquier otro candidato que no esté en la esfera de, digamos, gravitando alrededor de las decisiones del poder público? Digamos, ¿cuáles son las opciones? Yo diría que no son tan buenas frente a otros que tienen mayor nivel de exposición pública y por tanto mayores posibilidades, exactamente, de empujar un proceso que no solamente permita la organización de las bases, sino además una estructura partidaria que tiene que ser nacional. No es suficiente con ganar en Quito, en Guayaquil o en las ciudades más pobladas. Ahora, hay el temor, o mejor dicho, existiría el peligro de que se manipule el voto y la psicología del elector mediante la utilización de estos mecanismos que fueron ya utilizados en Estados Unidos y en el Brexit, como lo hizo esta famosa empresa, ¿cómo es? Cambridge Analytica, ¿no? Sí. Que evidentemente, si uno ve una película que, por cierto, la recomiendo a todo el mundo, se llama Nada es privado, pues se queda absorto. ¿Cómo manipularon psicológicamente a las masas para que en un momento determinado voten? Ese peligro está vigente, está latente, es posible. Se lo puede utilizar. Se lo utilizó en Brasil, se lo utilizó en Colombia, se lo utilizó en Argentina, en Estados Unidos, en el Brexit y en un montón de países más. ¿Qué nos dice usted, Gabriel? Yo pienso que esto es un riesgo, pero no en todos los electorados, porque son muchísimos. No es que hay una masa informe, aborregada, que vota. No, hay distintos tipos de votos, distintísimos tipos de votos, y hay un tipo de voto que es más vulnerable, exactamente, que otros tipos de votos. Hay un voto sólido, un voto fuerte, un voto informado, un voto ideologizado, que está bien. Hay otro voto que es un poco más... hay otros tipos de votos que son más dubitativos, pero hay un voto que es muy vulnerable, ¿no? Y si ese voto vulnerable, que puede fluctuar entre el 15, el 20, el 25%, que es muy importante, y si no se atomiza, si no se divide entre los distintos tipos de candidatos, y además sufre de una campaña masiva, invasiva, influyente, de una organización perfectamente estructurada, pues puede suceder lo que ha sucedido en cualquier lugar del mundo, ¿no? En cualquier lugar del mundo ha sucedido que a través de estos aparatitos, de los teléfonos inteligentes, es decir, hay que identificar ese tipo de electorado. Ese electorado tiene que tener acceso a este tipo y además tiene que tener dificultades para acceder a la información, porque un electorado informado es un electorado invulnerable. Vota como quiere. Se equivoca, puede equivocarse. No le gustó por quién votó, bueno, se arrepiente. Luego lo critica, luego no lo vota, perfecto, no lo vota, pero vota conscientemente, siguiendo sus propias convicciones. Y también hay otro voto, digo, es un poco más vulnerable, menos informado, menos interesado en la política, que podría caer en este tipo de manipulación, que por supuesto es un riesgo. En el tema, Rafael Correa, evidentemente va a ser un actor político que incidirá, yo diría, de manera definitiva, si se quiere, en el próximo resultado electoral. Claro, está fuera, pero esta estrategia de persecución montada hacia su liderazgo ha dado o no resultado. Desde quienes
interesan que hundir la imagen de este actor político. Otra vez, hay muchísimos tipos de votos, ¿no es cierto? Entonces, gran parte de lo que se dice del expresidente Correa alimenta a los sectores más críticos, ¿no es cierto? Entonces los llenan de argumentos, pero les hacen cambiar de opinión, ¿no? Porque ya tienen una opinión crítica. También alimentan la posición disciplinada, es decir, esa posición que siempre ha estado a favor del presidente Correa, o sea, y que no cambiaría. Exactamente, el voto nulo, el voto duro, el voto disciplinario. No cambiaría de opinión. ¿A quién podría influir? Nuevamente, podría influir al voto vulnerable, ese voto que no ha tomado una posición, que es una posición indecisa, ¿no? Eso solamente se sabrá en las elecciones. Si todo este despliegue publicitario de los medios de comunicación, a veces atacándolo infundadamente, otras veces atacándolo argumentadamente, le corresponde a la justicia deliberar si es que hay o no responsabilidades en torno a los temas con los que se los asocia. Pero después de las elecciones se verá si es que hay resultados en esta materia, porque no tenemos, digamos, información empírica que pueda explicarlo. Lo que sí puedo decir con respecto a esto es que hay dos sectores de la población que están, dos sectores del electorado, quiero decir, que están claramente posicionados fielmente a las estructuras levantadas por el liderazgo del presidente Correa, ¿no? Y otras que gravitan en torno a criticar su imagen, ¿no? Con lo cual, exactamente, este tipo de información no podría modificar, al menos no notablemente, estas dos posiciones antagónicas y claramente definidas, y sí modificar el comportamiento del voto vulnerable. Ajá, así las cosas, y esta sería la última pregunta. ¿Qué confianza tiene el electorado y tendrá a futuro en el 2021 el electorado en una institución reguladora del sufragio como el CNE, que, bueno, sembró de dudas del anterior proceso, donde que incluso hay unos dos vocales del Consejo Nacional Electoral que han señalado abiertamente que hubo un fraude electoral? ¿Qué niveles de confianza a nivel institucional tenemos en general los ecuatorianos? No solo ante el CNE, sino a nivel general. Bueno, yo en lo personal... La cosa es grave ahí. Muy grave, porque es la institución que resguarda la voluntad popular. Es tremendo. Yo soy de las personas, tal vez me va a decir que yo estoy romantizando la política o que soy un idealista, pero invito a confiar en las instituciones, siempre. Porque de lo que se trata ahí, se trata de defender los procesos que expresan la voluntad popular. Pero hay problemas cuando los actores que materializan esa voluntad popular y que operan dentro de las instituciones tienen cuestionamientos. Y bueno, es absolutamente legítimo que la gente pues desconfíe de sus instituciones públicas, más aún si hay declaraciones de esta naturaleza. Yo lo que puedo decir al respecto es que yo en lo personal espero a que el proceso sea lo más transparente posible, porque de no serlo, las instituciones nacen, como dicen los abogados en libre ejercicio, las acciones nacen muertas, las instituciones nacen muertas, los representantes la hacen con una legitimidad muerta. Y lo que se espera es que las próximas elecciones sean lo más transparentes posibles. Y eso no solamente depende de los procedimientos, sino de la capacidad que tienen las instituciones, por ejemplo, en el sistema electoral, de facilitar la presencia de veedores locales, internacionales, de delegados de los partidos políticos, de la transparencia de los procesos de reconocimiento de las organizaciones políticas, de la claridad de los procedimientos. Usted sabe, yo estuve durante la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, algunos manifestaban su afinidad por el voto nulo. Ajá. Yo estuve aquí en esta radio, en otras más, hablando sobre la validez del voto. Aquí hablamos sobre la validez del voto. Y bueno, precisamente la falta de procedimientos claros para la elaboración de la papeleta dificultó la comprensión del voto. Bueno, las próximas elecciones, no solamente estas, sino las próximas elecciones, pero especialmente las próximas en celebrarse, tienen que tener una papeleta clara, una composición clara para que facilite la elección, porque cualquier cosa que se introduzca para dificultar el voto podría, como decía, viciar las elecciones y provocar esta sensación de que las instituciones representativas, como sus detentadores, nacen muertas. Correcto.
Gabriel, muchas gracias. Encantado. Gabriel Hidalgo, analista político, aquí en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.